eh, y Joana el sábado volvió. Y bueno, estamos acá de nuevo. Al final voy a dar un pequeño reporte, aunque los reportes siempre son en la asamblea para los miembros de la iglesia, pero quiero compartir también con las personas que nos visitan hoy un poco de la labor que se realizó allí. Así que bueno, hermanos, vamos a continuar. Estamos terminando la predicación en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Así que estamos terminando esa serie, rogando al Señor que su palabra nos asista, nos dé vida y que nosotros podamos ir a ella con la convicción de que es palabra de Dios y que debemos vivir para la gloria de Dios. Así que bueno, hermanos, los invito entonces a que podamos dirigirnos a la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 8. Hoy y el próximo domingo serán los últimos sermones acerca de esta carta, así que damos gracias a Dios por esta serie que pudimos dar. Dice el apóstol Pablo: en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bendito sea el Señor. Nadie puede esperar tener una muerte honrosa si su vida no ha sido llevada de una manera honrosa. Los hombres generalmente saben cómo desean vivir. Si yo le pregunto a usted cómo quiere vivir, tal vez todos acá tienen clara una imagen acerca de eso. Pero piensan poco en la manera en que quieren llegar a sus últimos días. Nadie quiere pensar en cómo morir. Piensan mucho menos en la manera como serán recordados. Pocas veces los hombres piensan en el legado que dejarán al partir de esta tierra. El apóstol Pablo está llegando a sus últimos días. Nos encontramos, hermanos y visitantes, frente a la última carta que tenemos de este hombre, quien escribió 32.410 de las palabras del Nuevo Testamento, es decir, casi una de cada 4 palabras del Nuevo Testamento fueron escritas por el apóstol Pablo. Un hombre en cuyos viajes misioneros no solo plantó nuevas iglesias, sino que también animó a perseverar a los santos, quienes estaban siendo perseguidos como él mismo estaba siendo perseguido. Así que Pablo, en las puertas de la muerte, siendo consciente de lo que ha sido su vida y su servicio, quiere asegurarse de que el mayor tesoro que existe, aquel que es llevado por hombres que, como él describe, son vasos de barro, pueda seguir siendo proclamado. Esa es la preocupación del apóstol. Pablo sabe que un solo hombre no puede hacer todo lo que se necesita, pero sí sabe que el Señor que lo salvó, que Cristo, sigue escogiendo hombres para su gloria, para que su nombre sea conocido y para que su familia siga creciendo y perseverando. Es entonces este hombre que ha vivido delante de Dios, quien ha sido también abandonado y también traicionado, como veremos el próximo domingo, al igual que su Señor, quien ahora está hablando de su partida, no sin antes hacer un llamado que es urgente, pero un llamado que también es solemne a su hijo en la fe, Timoteo,
Un llamado que también debe recibir no solamente aquellos que servimos al Señor como pastores, sino también todo hombre y mujer que anhela que el Salvador regrese. Hermanos, este llamado, este encargo debería estar en el centro de nuestro corazón y de nuestras vidas. El llamado es sencillo. Debemos predicar la palabra de Dios con fidelidad y urgencia. He titulado esta enseñanza entonces, siendo fieles al encargo solemne. Y quiero dar 2 razones por las cuales debemos predicar la palabra de Dios con fidelidad y con urgencia, y serán los 2 puntos de mi sermón. En primer lugar, versículo 1 al 5, porque es un encargo solemne en tiempos peligrosos. Y en segundo lugar, versos 6 al 8, porque tenemos esperanza al predicar y acabar la carrera. Mis hermanos, tenemos que predicar la palabra de Dios con fidelidad y urgencia, porque es un encargo solemne en tiempos peligrosos. Verso 1, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación, por su reino, te encargo solemnemente. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta, con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Pablo está haciendo un llamado que es urgente, es un gran anhelo de su corazón que este encargo o que esta recomendación no sea visto como un encargo cualquiera. Pablo utiliza las palabras de más alta importancia para esto. Pablo está llamando a Timoteo y en este llamado vemos también a lo que es llamado todo pastor que desea ser fiel al Señor. Pero también vemos que es un llamado para todo aquel que ha abrazado el Evangelio y entiende que toda escritura es inspirada por Dios. Así que en un sentido podríamos decir que este llamado de manera directa es para aquellos que anhelan el ministerio pastoral. Pero en un sentido más general podemos decir que este es un llamado para todos los hombres, para todos aquellos que creemos que toda la escritura es inspirada por Dios. En primer lugar, es un llamado que es solemne, y quiero hablar de la solemnidad del encargo. Es solemne porque se hace delante de Dios y de Cristo como aquel que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. No es lo mismo que usted reciba una encomienda o una tarea, por ejemplo, su trabajo, cuando se la da a su jefe directo, a que se la dé el dueño de la compañía. No hay el mismo peso en esa tarea, no hay el mismo peso en esa recomendación. Ahora Pablo le está dando esta recomendación no porque es de él, sino porque es una recomendación que se da delante de Dios y delante de Cristo, quien va a regresar a juzgar a los hombres. Hermanos, la solemnidad del llamado procede de aquel delante de quien nosotros somos llamados. Nosotros somos llamados a proclamar el Evangelio delante de Dios. Pablo emplaza solemnemente a Timoteo poniéndolo bajo juramento, dice un pastor llamado Samuel Pérez. La expresión en griego era la forma habitual usada en los tiempos de Pablo para exigir testimonio en un juicio. Se usa en el Nuevo Testamento para formular una afirmación solemne y enfática a modo de juramento. Es decir, Pablo lo que le está diciendo a Timoteo es: mira, Cristo es nuestro testigo. Y yo te hago este encargo como si tú tuvieras que jurar en un tribunal. Tienes que hacerlo, Timoteo. Tienes que continuar predicando el Evangelio. La solemnidad del llamado fluye de una realidad, y esa realidad es que el Señor volverá y juzgará a todos los hombres. Mis hermanos, nosotros debemos vivir como aquellos que entienden y tienen la convicción de que el Señor va a volver. Y yo quiero preguntarle, ¿vive usted de esa manera? ¿Vive usted como convencido de que el Señor va a regresar?
Es que a veces estamos tan amarrados y tan aferrados a este mundo que pareciera que la muerte está tan distante y pareciera también que el regreso de Cristo está tan distante como que no nos importara que Él va a regresar. Hermanos, predicamos en presencia de aquel que se manifestará y establecerá su reino en la tierra. Vivimos con la convicción de que Él regresará. Pero también hay una labor involucrada en ese encargo, versículo 2. Pablo instruye a Timoteo en cuanto a qué consiste la labor de predicar. Tal vez usted se pregunte, bueno, yo vine a una iglesia tal vez por primera o segunda vez, no sé, y bueno, me dicen que alguien allá adelante va a hablar algunas cosas, pero yo realmente no sé qué es predicar. Bueno, Pablo habla de esta labor de predicación. Y lo primero que habla o lo primero que notamos es que la predicación es algo que está basado en la palabra de Dios. Predicamos la palabra de Dios. Así que la predicación no debe ser definida por lo que nosotros creemos que es predicar, sino por lo que la misma palabra dice que es predicar. Y ahora se describe, Pablo como que abre ese significado de predicación y comienza a hablar de varios elementos que hay en la predicación. Primero dice, predica la palabra, es decir, no estás llamado a predicar tus propias experiencias, tus propios gustos o lo que tú piensas, sino la palabra de Dios. Es decir, tú estás llamado a ser un vocero, un heraldo, alguien que habla en nombre de otro. Es una proclamación hecha en nombre de Dios. Predicar la palabra no es exponerla sistemáticamente o enseñarla sistemáticamente solamente, sino darla como un mensaje que Dios encomienda a un servidor que ha seleccionado para ello, decía también otro comentarista. Es decir, que el predicador, cuando se pone frente a los hermanos, a las ovejas del Señor y a aquellos que tal vez aún no lo conocen, lo que quiere transmitir es lo que Dios quiere decirle al pueblo. Hermanos, en nuestros días, cuando alguien dice algo que procede de otra persona, debe citarlo para no quitar el crédito. Tomar ideas de otro en el ámbito académico, si usted estudia acá en la universidad o incluso si está en el colegio, si usted toma ideas de otro sin decir que son ideas de otro, puede traerle grandes consecuencias. Ahora, si usted nombra a un autor de una idea o de un texto, y no dice algo que realmente la persona no dijo, también va a meterse en grandes problemas, porque está citando a alguien que al final no proclamó lo que usted está diciendo. Cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, no estamos hablando en nuestras propias palabras. Debemos ser fieles al hacerlo, porque si no estaríamos desacreditando a aquel en nombre de quien estamos hablando, y esto es necesario decirlo. Porque en muchos púlpitos hoy se está hablando de manera que Dios está siendo desacreditado. Cuando un pastor se para frente a los hombres y a las mujeres y les dice, mira, el propósito de Dios es que tú seas millonario. Y Dios dio a su Hijo para que tú alcances todo lo que quieres tener en esta tierra, lujo, fama, cosas excéntricas. Y resulta que los hombres no alcanzan esas cosas. Entonces aquel que prometió se está haciendo mentiroso o se está presentando como mentiroso. El mensaje de la palabra de Dios debe ser dado con fidelidad. La predicación en la palabra es la proclamación de las palabras de nuestro Rey. Somos heraldos llamados a dar a conocer quién es Él. Es decir, la predicación debe resultar en que todos aquellos que escuchan conozcan y sepan quién es el que habla, quién es Dios. Pablo dice que iste a tiempo y fuera de tiempo, es decir, el llamado a predicar no solo para los pastores, sino para los cristianos, es un llamado que no depende de recibir una señal del cielo, ¿no? Algunos profetas del Antiguo Testamento no decían, bueno Señor, yo voy a hacer lo que tú me dices, pero entonces si tomo este vellón y se moja en la madrugada, lo voy a hacer. Al otro día no, si se mantiene seco y todo mojado, entonces lo voy a hacer. Y a veces como cristianos parece que quisiéramos probar a Dios y ponerle algunas condiciones para que hagamos lo que Él nos llama a hacer. Pero Pablo también le dice que Él debe amonestar. Es decir, la predicación debe buscar convencer a quienes lo escuchan. Y si usted está acá, usted debe saber
que mi propósito sí es convencerlo de algo. Mi propósito es convencerlo que Dios es Dios y que usted debe entregar su vida a Él, que usted debe ahora empezar a vivir para la gloria de Dios y no para la suya propia. Pero no solo que usted debe empezar a vivir para Dios, sino que usted debe comenzar a ver la vida. Si usted es cristiano, usted debe entender que el llamado de predicar es urgente y es solemne, amonesta. La predicación aplicada por el poder del Espíritu Santo tiene el poder de dar vida a los muertos. Ahora, un predicador puede ser muy elocuente, puede haber estudiado retórica y puede haber estudiado mucha predicación expositiva, pero la aplicación de la palabra de Dios no depende de nosotros. Podemos haber tardado 10, 12, 14 horas preparando un mensaje, pero aún así no depende de nosotros. Depende de Dios, hermano. Cuando usted le habla, le comparte el evangelio a alguien, a veces podemos tener temor, ¿no? Y podemos decir, pastor, es que no sé para qué sigo predicándole a esta persona si es imposible que él conozca. No. El Señor dijo que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así que una predicación, aunque sea una predicación dada por un vaso de barro débil, tiene el poder de Dios, porque esta palabra fue inspirada por el Espíritu. Y es por eso que los muertos pueden cobrar vida después de escuchar la predicación de la palabra de Dios. Reprende, y esta palabra sí puede ser ofensiva para algunos. ¿Cómo es posible que un pastor se levante en una iglesia a reprenderme? Reprender, censurar, prohibir, reprender, no con legalismo, sino de acorde a la palabra. La predicación debe también mostrarnos que hay cosas en nuestra vida que no están bien. Si usted está acá, yo quiero darle una noticia, y es que hay cosas en su vida que no están bien. Es más, posiblemente hay pocas cosas en su vida que estén bien. Y posiblemente muchas cosas en su vida están mal. Puede que sus afectos estén en el lugar correcto. Puede que la vida que usted está viviendo esté yendo en contra de Dios. Y en ese caso la predicación busca que los hombres muevan su corazón de lo que no deben buscar hacia el tesoro mayor que es Cristo Jesús. Una predicación que nunca reprende demuestra que no ama. Si usted se ve una persona corriendo y que está mirando hacia el cielo sin mirar el piso por donde va, y usted ve que 30 metros adelante hay un gran precipicio, usted va a hacer todo lo posible para convencerlo de que él debe detenerse, si usted lo ama. Si usted no lo ama, usted le va a decir, sigue, dale. Pero al final resultará en la muerte de aquella persona. La predicación ama, y porque ama, busca también traer luz de Dios para que entendamos que hay cosas que debemos corregir. Exhorta, es decir, suplica, consuela, invita, llama a los hombres con una condición, dice Pablo a Timoteo, con toda paciencia y con doctrina. No podemos exhortar sin doctrina y no podemos enseñar doctrina sin paciencia. Hermanos, debemos exhortar de esta manera. Y la pregunta es, ¿lo hacemos con paciencia? ¿O nuestro deseo es simplemente predicar el evangelio para demostrar que nosotros tenemos la razón y que los que no creen están en el error? No. El propósito final de la predicación y de persuadir a los hombres a que abracen a Cristo es que encuentren el mayor tesoro que puede existir. Hermanos, hacer todo lo que está involucrado en el llamado a predicar requiere también que conozcamos entonces la condición de aquellos a los que hablamos. El pastor debe aplicar la palabra a las vidas del rebaño en una variedad de formas, dice Tony Mérida. Pablo da 3 maneras: reprender, corregir y exhortar. Los pastores necesitan entender la condición del rebaño para poder traer un mensaje de parte de Dios a estos hombres. Y usted tal vez dirá, bueno, pastor, pero es que usted como que le está hablando mucho a los pastores. Yo definitivamente no quiero ese tipo de vida. Bueno, este llamado es para todo creyente. Porque si usted ama a su prójimo, y si su prójimo no conoce a Cristo, usted debe hacer todo lo que esté a su alcance para que esa persona conozca al Señor. Todos nosotros debemos testificar de acuerdo con la enseñanza que recibimos, con la luz que tenemos, sea poca o sea mucha. Todos debemos compartir el evangelio con quien podamos. Y yo quiero preguntarle, si usted es cristiano, si usted está acá y usted dice, sí, yo amo al Señor,
Bueno, yo quiero preguntarle, ¿cuál fue la última vez que usted habló del Señor a alguien? ¿Cuál fue la última vez que usted habló de su rey a alguien que no conocía a su rey? Hermanos, debemos predicar con fidelidad como un llamado solemne que hemos recibido y en la manera en que se nos ha mandado, pero también reconociendo que es urgente, es decir, es algo que no tenemos que hacer en 20 años, en 30 años, algo que tenemos que hacer ya. Verso 3 y 4. Hay urgencia porque Timoteo vive en tiempos difíciles. Y él habla y él dice, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros. Hermanos, la razón por la que hay tantas iglesias falsas y que tristemente a veces son multitudinarias, es porque hay una gran comezón de oír. Hay una gran comezón de satisfacer nuestros propios deseos. Timoteo vive en tiempos difíciles. En la primera carta Pablo ya le ha dicho que debe enfrentar a los falsos maestros. Algunos incluso que eran pastores en Éfeso. Pero nosotros no vivimos en un tiempo diferente a los de Timoteo. La iglesia del Señor hoy se enfrenta con una gran cantidad de falsas enseñanzas. Falsas enseñanzas respecto a qué es el hombre. Falsas enseñanzas que distorsionan el diseño de hombre y mujer bajo el cual Dios nos creó. Tú puedes ser lo que seas. Tú puedes ser lo que quieras ser. No importa, ¿no? Tú puedes, sí, todo parece indicar, la biología, la química, la física y todos tus genes hablan de que eres una mujer, pero no importa, tú puedes decir que eres un hombre. Es más, todos deben reconocer que entonces tú eres un hombre. Vivimos bajo falsas enseñanzas que también distorsionan la idea de lo que es la palabra del Señor y nos encontramos con el liberalismo teológico. No, la Biblia no es que sea palabra de Dios, hay cosas donde de pronto Pablo estaba fuera de tiempo, no es así. Y comienza a meterse ese germen dañino. Falsas enseñanzas en relación al deber de los cristianos de guardar tradiciones judaicas. Algunos dicen, bueno, ok, eres cristiano, pero entonces también guarda el Shabbat. Eres cristiano, pero entonces ya no debes decirle a Jesús, sino Yeshua HaMashiach y empezar a aprender hebreo. Eres cristiano, pero debes entonces celebrar las fiestas de las lunas y... No. Vivimos también enfrentados a falsas enseñanzas respecto a quién es Jesús, los testigos de Jehová. Y ellos sí trabajan para persuadir. Estamos bajo falsas enseñanzas en relación a quién es el Espíritu Santo y qué hace el Espíritu Santo. Entonces vemos iglesias donde el Espíritu Santo es tratado como si fuera un tipo de entretenedor de las multitudes. Y vengan porque el Espíritu Santo va a visitarnos y va a hacer esto y va a hacer lo otro. Y empiezan a anunciar al Espíritu Santo como si fuera alguien que está en una fiesta de niños tratando de hacer trucos para que todos se asombren y tal vez algunos, entre comillas, crean. Falsa enseñanza en relación al Evangelio de la prosperidad, el falso Evangelio de la prosperidad. Ven a Cristo y tus problemas se acabarán. Ven a Cristo y tendrás carro, casa, beca y esposa. No. Estamos enfrentando también falsas enseñanzas a todo nivel. Por eso debemos ser fieles a este llamado. Hermanos, aquellos que en medio de esta iglesia también deseen el ministerio, lo anhelen y están siendo formados para esto, deben saber que nuestra responsabilidad entonces no es ser innovadores. Anhelamos tener más pastores, sí, pero no para innovar, no para hacer cosas, diferentes. No. Estamos buscando hombres que deseen ser fieles a la palabra del Señor. Es un llamado urgente. Los hombres se irán detrás de los mitos. Hoy estamos en una época neopagana con una variedad de enseñanzas acerca de la madre tierra y un montón de filosofías huecas que no sirven para nada y ahí los hombres sí son fascinados. ¡Wow! Entonces yo puedo conocerme a mí mismo y entonces mi mente tiene poder para hacer esto y lo otro. ¡Wow! Pero si hablamos del Evangelio de Cristo y si llamamos a los hombres al arrepentimiento, entonces dicen, no, eres demasiado anticuado, ¿no? Es un llamado también a soportar aflicciones y a cumplir el ministerio, verso 5. En contraste a los falsos maestros que abundan en el mundo, Pablo llama a Timoteo a ser sobrio en todo, a soportar las aflicciones. Es un llamado al dominio propio, a no desesperarnos en las situaciones. El ministerio pastoral trae consigo diferentes aflicciones
pero somos alentados junto con Timoteo a soportarlas y a perseverar en el cumplimiento del ministerio. Pero también la vida de todo creyente está llena de aflicciones. Si usted está acá hoy, usted está diciendo, uy, pero ese pastor como que no enseña nada que me aliente, ¿no? Porque habla de que habrá dificultad, habla de que habrá aflicción. Si usted es cristiano, si usted ha abrazado el Evangelio, usted debe saber que la vida del creyente tendrá aflicción. No solo la vida de los pastores. Pero ninguna de ellas, óigame bien, es impedimento para no hacer lo que Dios nos manda hacer. Es decir, obedecerlo, servirlo y compartir el Evangelio. Robert Leighton decía que la aflicción es el polvo de diamante que el cielo utiliza para pulir sus joyas. Hay cosas que Dios solamente podrá enseñarnos a través de la aflicción. Hay cosas que solo Dios podrá formar en nosotros cuando atravesamos momentos difíciles. Y esto entonces viene a ser un evangelio mucho más glorioso y verdadero que el falso de la prosperidad. Porque el falso evangelio de la prosperidad te dice, todo estará bien porque tú eres hijo del rey. Pero el evangelio que enseña la Biblia dice, sí, hemos sido comprados, sí, somos hijos del Rey del universo y Él es tan poderoso que usa aún los momentos más oscuros por los que podamos atravesar en nuestra alma para traer su gloria, para traer su luz y para mostrarnos que Él es el Rey. Eso es más poderoso. Y que aún a pesar de que atravesemos aflicciones, podamos estar confiados porque Él nos lleva de su mano. Este es un llamado que como creyentes recibimos y más aún como pastores debemos mantenernos firmes en la enseñanza que hemos recibido. Somos llamados a ser fieles al Señor y esta fidelidad no depende de que todo salga bien. No depende de las circunstancias. Depende de quién es el que nos ha llamado. Pero también, hermanos, en todo esto encontramos motivación y ejemplo para seguir este llamado. Pablo viene a ser un ejemplo para Timoteo en cuanto a esto. Él no está hablando de algo que él mismo no haya estado dispuesto a hacer. Pablo recibió la encomienda de sufrir por el Evangelio, de Cristo mismo nuestro Señor. Pero al mismo tiempo el mayor ejemplo de Timoteo no es Pablo tampoco. El mayor ejemplo de Timoteo es aquel que llamó a Pablo, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores y que fue llevado como una oveja inocente a morir en la cruz para poder entonces salvar a una multitud de hombres que de otra manera no podrían haber sido salvados. Cristo es nuestro mayor ejemplo de obediencia aún en medio de la aflicción. Atravesó la muerte misma para comprar un pueblo para Él. Hermanos, predicamos el Evangelio como hombres que sufrirán aflicción porque la misma vida eterna fue asegurada por medio de la aflicción del justo. El Rey sufriente de Isaías 53, el eterno Rey a quien miramos. Hermanos, somos llamados a predicar con fidelidad y urgencia porque vivimos en tiempos peligrosos, pero también porque tenemos esperanza al predicar y acabar la carrera. Y esto me lleva a mi segundo punto. Verso 6. Pero yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. El tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor juez justo me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, tenemos esperanza al predicar y al acabar la carrera delante de Dios. Pablo añade más razones y motivaciones por las que Timoteo debe llevar a cabo su labor de predicar la palabra de Dios. La propia vida de Pablo y su legado de fidelidad y esfuerzo en la obra del Señor son una motivación para que Timoteo lleve a cargo su llamado. Pero además de esto, la manera como Pablo ve su propia muerte como un triunfo delante de Dios también dota de gran esperanza a Timoteo para la batalla. No hay mayor esperanza que aquel que se enfrenta a lo que todos los hombres temen y en medio de eso pueda decir: he peleado bien, estoy llegando al final de la carrera bien. No hay derrota a la vista para Pablo. Él está a punto de morir,
pero no hay derrota delante de sus ojos, sino la certeza de que Él está triunfando y que solo el mismo Señor es quien le dará la corona de justicia. En su cercanía a la muerte, hermanos, Pablo se ve a sí mismo como una ofrenda a Dios. Todo pastor debería ver su propia vida como una ofrenda, como un sacrificio para Dios. Pero en un sentido, si entendemos que uno de los llamados del ministerio pastoral es modelar cómo debe lucir la vida cristiana, entonces también deberíamos decir que todo creyente debe verse de esa manera, como una ofrenda a Dios. Y mi pregunta es, si usted ha creído en Cristo, ¿muestra su vida que usted es una ofrenda a Dios? ¿Vive usted como aquel que se entrega para Él, para exaltarlo? El tiempo de mi partida ha llegado, dice Pablo en el verso 6. Y es interesante porque él pasa de hablar de su muerte como una ofrenda a hablar ahora de su muerte como de aquel que está partiendo, ¿no? La palabra que usa Pablo para hablar de su partida es una palabra que se usaba para hablar de aquellos barcos cuyas amarras estaban siendo desatadas. Usted sabe que los barcos en la antigüedad estaban en el puerto y estaban ahí con el ancla y con las amarras puestas en el puerto, pero Pablo está diciendo, mis amarras hoy han sido liberadas. Mi ancla está siendo levantada porque estoy a punto de partir a la presencia de mi Señor. El tiempo de mi partida ha llegado. Pablo se ve saliendo del puerto. Pablo se ve como aquel que suelta las amarras, navegando con las velas desplegadas hacia las playas de la eternidad, dijo alguna vez Juan Calvino. ¿Cómo ves tú tu propia muerte? Y quiero decirle que todos vamos hacia allá. Todos vamos a morir. No estoy predicándole a nadie que sea acá inmortal, ¿no? ¿Cómo ve usted su propia muerte? Pablo está llegando al final de su vida con la vista gloriosa de su propia partida, sabiendo que ahora él va a casa. Los cristianos no llegamos a la muerte esperando a ver qué pasa. Los cristianos llegamos a la muerte con la convicción de lo que nos espera al otro lado. Los creyentes, si usted ha abrazado el Evangelio, usted puede tener seguridad de que después de cerrar sus ojos por última vez, al volver a abrirlos, estará delante del autor y del consumador de su fe. Pero si usted no ha abrazado el Evangelio, lo único que le espera es una expectación de juicio y de condenación. Por eso usted debe venir a Cristo hoy, debe venir a abrazar el Evangelio hoy. Somos el legado también de aquellos que nos instruyeron en la fe. Pablo llama a Timoteo a seguir su legado, un legado de fidelidad al Señor que lo ha llevado a la muerte. Pablo está a punto de ser asesinado por predicar el Evangelio. Y lo que está haciendo es decirle a Timoteo, Timoteo, me van a matar por predicar de esto que es glorioso. Voy a partir, ya no voy a poder seguir haciéndolo, pero ahora tú debes seguir predicando hasta que te maten. Si te matan, tú debes seguir predicando. Ahora es tu turno, es tu hora. Yo partiré, yo no voy a poder seguir haciendo viajes misioneros, no voy a poder seguir predicando del Señor, pero ahora es tu turno de tomar este tesoro siendo un vaso de barro y llevarlo para que otros más conozcan del Evangelio. No te detengas. Tal vez alguno pensaría que si usted está llegando a la muerte por predicar el Evangelio y si usted quisiera guardar su vida, usted le diría a su hijo en la fe, no lo hagas porque mira las consecuencias que me trajo. Pero Pablo no se ve como un hombre derrotado, se ve como un vencedor a punto de llegar al inicio de la eternidad con Cristo. Nuestro llamado, hermano, no es perseguir nuestra propia gloria, sino tener vidas que apunten a que los hombres vean la gloria del Salvador. Cumple tu ministerio sin importar el precio que vas a pagar. Nikolaus Sindersdorf, un conde misionero del siglo XVIII, lo dijo de esta manera: predica el Evangelio, muere y sé olvidado. En otras palabras, completa tu tarea y luego ve a casa con tu Salvador. Para eso estamos acá, para eso vivimos, para cumplir nuestra tarea, para que al llegar al final podamos decir, Señor, corrí la buena carrera.
Mis hermanos, debemos predicar con fidelidad y urgencia porque tenemos una esperanza gloriosa al llegar al final. Pablo apunta a esta esperanza para que sea de ánimo Timoteo ahora que el final de su mentor, el final de Pablo se acerca. Pero Pablo no solo se acerca a la muerte como alguien que sabe a dónde va, sino también como alguien que sabe que al final de la carrera hay una recompensa. Versos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo habla de una corona, o como decían, el término era stefo. Ahora es interesante porque en la época de Pablo, cuando estaba este coliseo romano y los gladiadores iban allí, los que llevaban el stefo al final eran los que quedaban con vida. Pero Pablo habla de que va a recibir el stefo, que va a recibir la corona, pero al mismo tiempo habla de que él va a morir. Él ha peleado la buena batalla, pero él va a morir. Pero él va a recibir la corona. Hermano, la corona que recibimos no es la corona que esperan los hombres, sino la recibimos de la misma manera. Hoy el hombre que se declara a sí mismo victorioso es el que cree que ha alcanzado todo lo que el mundo quiere o puede darle, que ha alcanzado riquezas, que ha alcanzado estabilidad, que ha alcanzado esto, que ha alcanzado aquello. Pero Pablo se ve como un hombre victorioso y su victoria no es seguir con vida. Él no está diciendo, bueno, mi victoria es que Nerón va a ser derrocado. Mi victoria es que se va a levantar un grupo insurgente de cristianos y van a destruir el imperio romano. No. Él dice, yo voy a ser asesinado, pero yo voy a tener mi corona. Es por eso que Pablo guía a Timoteo hacia la persecución. Él está encaminando a su hijo en la fe para que él corra también la buena carrera, para que él también pelee la buena batalla, de manera que Timoteo llegue al final también como un hombre victorioso delante de Dios. Pablo guía a Timoteo hacia la persecución, recordándole que su mayor arma y su mejor tesoro son las Escrituras. Son un tesoro porque ellas muestran a Cristo, ellas muestran la razón por la cual nosotros corremos, ellas dejan ver al glorioso Hijo de Dios, nos enseñan al único santo, al sabio, al único obediente, al único que entregó su vida por nosotros. Es esta seguridad futura nuestra recompensa y esperanza en Cristo. Esta esperanza futura, es esta recompensa futura la que debe animarnos a predicar en tiempos difíciles, en tiempos en que muchos hombres aborrecen al Señor. Hermanos, debemos predicar con fidelidad y urgencia hasta llegar al final. Debemos llevar a cabo nuestro ministerio de manera que en las luchas que libremos podamos ser ejemplos para aquellos que seguirán en la labor cuando nosotros lleguemos al final. Yo no voy a poder ser pastor, no sé, por más de 40 años, o al menos no en esta iglesia, pero cuando yo no esté, mi labor durante esta tierra, durante mi paso por esta tierra, es que al partir hayan otros hombres que sigan predicando desde este púlpito de manera fiel la palabra del Señor. Y que mis hijos y que mis nietos puedan sentarse delante de hombres que son temerosos de Dios, que son fieles y que los guiarán a amar al Dios que tuvo su papá o su abuelo. Debemos llevar a cabo nuestro ministerio de manera que podamos ser ejemplo aún cuando sufrimos. El cristiano es conocido cuando pasa por el buen tiempo, pero también es conocido cuando pasa por la aflicción. ¿Cómo sufre usted? Y los cristianos a veces no sabemos sufrir porque pensamos que no vamos a sufrir, ¿no? ¿Cómo sufrimos? ¿Qué pasa cuando nos dan una mala noticia? ¿Qué pasa cuando hay un diagnóstico que nadie quiere? ¿Qué pasa cuando la cuenta empieza a disminuir? ¿Qué pasa cuando hay aflicción? ¿Qué pasa cuando hay dificultad? ¿Cómo sufrimos? Todos los creyentes debemos anhelar vivir nuestras vidas como aquellas que den gloria a Dios y que demuestren también que anhelamos el regreso de nuestro Señor y el cumplimiento de estas promesas.
La corona espera a todos aquellos que anhelamos su venida, dice Pablo. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Ama usted la venida del Señor? Alguna vez hablaba con alguien del regreso de Cristo y me decía, no, pero ¿será que Cristo no volverá por ahí en unos 30 años? Es que todavía no me falta otra maestría más por hacer y de pronto un doctorado, todavía no he comprado la segunda casa, todavía hay cosas que quiero hacer, no he tenido más hijos. No. ¿Será que Cristo no volverá por ahí? Hermano, si usted cree que su mejor vida es ahora, que los tesoros de este mundo son los que valen en verdad, usted tiene su corazón en el lugar equivocado. Corremos como los que llegarán a la meta con un glorioso último impulso, no como los que llegan a punto de desmayarse. No sé si usted ha visto, una de las cosas que a mí me gusta ver cada 4 años son los Juegos Olímpicos. Y particularmente cuando nosotros vemos, bueno, la carrera de 100 metros se pasa en menos de 10 segundos, ¿no? Pero cuando usted ve la maratón, y usted ve todos estos hombres salir, ¿no? Y cuando usted ve que llegan al estadio y llegan a la última parte, y usted ve allí al hombre que va adelante, ¿no? Posiblemente un nigeriano o un etíope. Él llega y al final, cuando ya ve la meta, si va alguno cerca, este hombre cobra un impulso, cobra aliento y parece que sus pulmones otra vez estuvieran como cuando salió a la carrera. Y empieza a correr y corre y empieza a llegar a estos últimos metros con más velocidad y pasa la diana y gana la carrera. Pero cuando usted ve a los últimos, algunos tal vez llegan a punto de desmayarse. Hermano, nosotros debemos correr como si fuéramos a ganar el premio, dice Pablo en otra parte. Si de esta iglesia solo uno llegara al final, usted debe correr como si ese uno fuera usted. No como llegando al final, como que, ay Señor, y, ay, tanto sufrimiento. Pablo no está llegando así. Pablo está llegando como un vencedor, está llegando al final de la carrera corriendo, cobrando ánimo y diciendo, voy por el Estefo, estoy llegando a ver a mi Señor. Yo corrí la buena carrera, viajé por todo el imperio romano predicando del Señor. Y sí, me van a matar, pero ellos no me van a derrotar, porque yo voy a estar con el Rey de Gloria. Oh, hermanos, ¿cómo estamos corriendo nosotros nuestra carrera? ¿Cómo estamos corriendo nosotros nuestra carrera? Corremos como si lo único fuera lo que está delante de nuestros ojos, olvidando a veces a dónde nosotros nos encaminamos, a dónde vamos a llegar. Mis hermanos, debemos predicar la palabra de Dios con fidelidad y urgencia. Los tiempos que vivimos lo requieren y hará que llevar a cabo este llamado no sea fácil, no será fácil predicar el Evangelio. Puede que nos cueste la vida. Sin embargo, y no solo nos cueste la vida porque nos van a matar, puede que nos cueste dejarlo todo, enterrar los deseos que tienen los hombres y que tal vez nuestro corazón tenía un exitoso trabajador, un exitoso gerente, puede que tengamos que enterrar eso por un bien mayor. Pero el asunto es que siempre queremos lo que el mundo quiere. El llamado no será fácil, el llamado que tenemos como cristianos, pero también debemos recordar dónde está nuestra esperanza. Atesoramos las Escrituras y es lo que debemos predicar con urgencia y con fidelidad, pero las atesoramos a causa de aquello que ellas nos muestran. Atesoramos la Biblia, atesoramos el libro de Dios porque ellas nos muestran quién es Él. Y porque ellas nos muestran al ungido de Dios, al Mesías, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a aquel que volverá, a aquel que juzgará a los hombres y que les dará a los suyos el Estefo, la corona de gloria. Cristo es la razón por la cual la Biblia es hermosa. Cristo es la razón por la cual debemos sumergirnos en ella y verlo a Él glorioso. El fruto de la enseñanza de Pablo a Timoteo es la de un hombre que fue fiel hasta morir. La carta que tenemos ante nosotros se escribió entre el 65 y el 67 y lo que vemos en la historia es que Timoteo muere en el año 97 en Macedonia,
30 años después de recibir esta carta, apedreado y apeleado en la fiesta llamada Catagogia, por paganos que manifestaron oposición al evangelio que predicaba Timoteo. Él también llegó al final de su carrera siendo un hombre fiel. Timoteo fue fiel a la Escritura, llevó a cabo su llamado con fidelidad y urgencia, como Pablo lo llamó a hacerlo. Él recibió el legado y también buscó ser fiel a su Señor, fiel a la Escritura. Peleó la buena batalla y corrió la buena carrera, y ahora, al igual que Pablo, está en la presencia de Cristo, cuya palabra lo fortaleció hasta el fin. Él ahora es parte entonces de la gran nube de testigos también, de la que habla Hebreos 11. Mis hermanos, tal vez nosotros no vamos a enfrentar la misma persecución. Tal vez la persecución que enfrentamos es diferente, ¿no? Es más una persecución moderna, ¿no? Aunque los paganos que nos persiguen son iguales en su corazón. Pero sin duda vivimos épocas difíciles, épocas donde hay comezón de oír, donde hay falsos maestros, pero donde hay también hombres que abiertamente se oponen al evangelio. El llamado es el mismo. Seamos fieles a la palabra, seamos fieles a Cristo, prediquemos la palabra con fidelidad y con urgencia. Brian Chappell, hablando de esto, él concluye, dice: el fin nos espera a todos, y para algunos antes de lo que pensamos. Ojalá en ese momento hayamos vivido de tal manera que cuando vemos nuestra muerte inminente veamos las estrellas. Y cuando miremos hacia atrás en nuestra vida veamos las estrellas. Y cuando miremos hacia adelante, miremos a la estrella. Cristo es quien nos espera al final de nuestra carrera, mis hermanos. Él es el gran premio. Al final, la corona se trata de Él. El autor de Hebreos habla en Hebreos capítulo 12, después de hablar de todos estos cristianos y estos creyentes de la antigüedad que entregaron sus vidas por el Señor, aún sin ver lo que se les prometió, porque había algo más preparado para ellos. El escritor dice en el verso 1 del capítulo, desde el verso 39 del 11, dice: y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos y nosotros. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, algunos de ustedes llevan tanto peso en sus espaldas de cosas mundanas que parece difícil pensar en que usted va a llegar al final de la carrera. Si uno de estos hombres que corre la maratón lo hiciera con un maletín de 20 kilos, no llegaría al final. ¿Qué lleva usted a espaldas que le impide tener esperanza de llegar hasta el final? ¿Deseos egoístas? ¿Deseos mundanos? ¿Pecados ocultos? Hay cosas que parece que nos hacen demasiado peso y que nos están impidiendo correr la buena carrera, iglesia. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude en estas cosas. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra Él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Hermanos, tenemos que seguir corriendo la carrera, como aquellos que quieren llegar hasta la meta. Cristo nos espera al final. Él es la razón por la cual corremos. Él es el autor, Él es el que nos lanzó a correr en primer lugar. Y Él es el que nos dice: voy ahí contigo. En el mundo hallaréis aflicción, dice el Evangelio de Juan, pero no se preocupen, yo he vencido.
Pablo se acerca a la muerte con la convicción de que él va a vencer, porque sus ojos están puestos en Cristo, el que dejó la tumba vacía al tercer día. Hermanos, si nuestro Redentor, aquel que nos llamó a correr, venció la muerte y promete eso para nosotros, ¿a qué podemos tenerle miedo? ¿A qué? ¿Qué es lo peor que podría pasarnos? Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y morir, ganancia. Bendito sea el Señor. Esta semana el Señor nos permitió también poder tener un bonito ejemplo, un bonito recordatorio también de correr la carrera, de desgastarse por el Señor y de tratar de llegar hasta el final. En medio de nuestro equipo vinieron dos pastores, uno de 63 años y otro de 62. Son los hermanos de más edad que nos han acompañado hasta la zona más lejana de La Guajira. Y yo me enteré que uno de ellos era pastor hasta el penúltimo día. Yo pensé que solo hacía misiones o solo era alguien que construía edificios para las iglesias y demás. Después me contaba que es un hombre que lleva 50 años en el Evangelio, casi 40 de pastor. Y allí estaba con su viejo amigo, los dos ahí haciendo cocinas y echando pala y yo me sentía miserable porque tengo 20 años menos y a veces me siento más cansado que ellos, ¿no? Y al mismo tiempo pensé en lo miserables que muchos otros deberíamos sentirnos porque estamos tan aferrados a las cosas de este mundo y no atesoramos al Señor. Y entonces al verlo, hoy le escribía y hablábamos y le decía, don Isra, mire, gracias por el aliento que me dio, gracias porque cuando me estaba despidiendo le decía, yo quiero llegar hasta donde usted está de esa manera. Él es de Honduras y me entendió mal y me decía, sí hermano, alguna vez tiene que llegar a Honduras. Yo dije, no. Yo quiero llegar a su edad corriendo la carrera con el ánimo que usted está corriendo. Quiera Dios que yo pueda llegar hasta allá. Quiera Dios que nosotros podamos correr de una manera digna y que nuestra muerte sea honrosa porque sea el reflejo de una vida honrosa. Hermanos, despojémonos del peso, despojémonos de todo lo que nos impide correr bien y que podamos llegar al final de nuestros días como Pablo. No me espera la derrota. No estoy llegando en último lugar, no estoy llegando como un perdedor. Estoy llegando como alguien que sabe que lo espera, como alguien que sabe que su Salvador, el que no fue vencido por la muerte ni por la hostilidad de los pecadores, venció. Corremos con la victoria asegurada, así que hay que correr. Todavía no llega el día, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial hay dos días importantes, el día D y el día B. El día D es cuando desembarcan y cuando finalmente vencen a los nazis, pero aún no se había declarado la victoria. Tuvieron que seguir peleando, aunque la victoria ya había sido asegurada, hasta llegar al día B, donde todos dejaron de luchar. Nosotros estamos ahí en la mitad. El día D ya fue proclamado cuando Cristo se levantó de los muertos, pero el día B, cuando nuestro Rey regrese, todavía no ha llegado. ¿Qué hay que hacer? Seguir corriendo, seguir peleando, seguir luchando. Algunas aplicaciones para terminar. Si usted está acá y no es cristiano, yo quiero decirle que debe arrepentirse si usted se ha inclinado a seguir falsos mensajes que están encaminados a seguir o a buscar sus propios deseos, y usted debe rendir su vida al Salvador. Quiero decirle también que usted debe venir a Cristo en fe, porque Él vendrá a juzgar a todos los hombres. Su misericordia hoy le ha permitido escuchar la palabra, escuchar este sermón. Y en medio de esto usted es llamado a atesorar a Cristo y anhelar su regreso. ¿Qué hará usted? Pero también quiero decirle a la iglesia que debemos pedir al Señor su ayuda para ver nuestras vidas bajo el propósito de predicar la palabra con urgencia y fidelidad. ¿Cómo llevas a cabo el encargo de predicar con fidelidad en tu casa, en tu matrimonio, como padre, como esposo? ¿Cómo muestras el Evangelio con fidelidad y urgencia?
¿Cómo llevas a cabo el encargo de predicar la palabra de Dios en tu trabajo? Jóvenes, los que están en la universidad, los que están en el colegio, ¿cómo llevas a cargo este encargo de mantenerte fiel? Y sí, habrá dificultad, habrá oposición. Si tú estás en el colegio, tal vez te encuentres a muchachos que son como era yo a esa edad, que se van a burlar de ti. Pero tienes que tener la esperanza y seguir predicando, porque la victoria está asegurada. Tu Señor está contigo todos los días de nuestra vida. Él está con nosotros. Debemos ver nuestra vida como una ofrenda al Señor, no para lograr la salvación, sino para reconocer que hemos sido rescatados. Y finalmente, debemos recordar el Evangelio y ser llevados como iglesia a vivir a la luz del regreso de Cristo, como hombres que desean llegar hasta el final y alcanzar la corona de justicia. Hermanos, que el Señor nos ayude a correr de esa manera. Padre Celestial, te doy las gracias por tu misericordia, por tu favor, por tu soberanía, por tu gran bondad para con nosotros. Oh Señor, tú eres el eterno Rey. Tú eres aquel por quien Pablo vio su muerte como una gran victoria, Señor. Como aquel que nos permite tener sentido en nuestra vida, pero también poder ver a la muerte cara a cara, con la convicción de que la muerte ha sido vencida y de que tú, nuestro Salvador, nos has prometido también vencer. Gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque corremos de esta manera, recordando, Señor, que tú eres bueno, que tú eres soberano, Señor. Aunque seamos perseguidos, aunque el mismo Satanás venga tras nosotros, Señor, tú estás con nosotros y nos ayudas a perseverar. Tú buscas nuestro bien en medio de todas las circunstancias, Señor. No dependemos de lo que ven nuestros ojos, dependemos de lo que tú has declarado y establecido y de lo que tú nos has dicho en tus escrituras, Señor. Ayúdanos a perseverar hasta el final y amarte con todo nuestro corazón, viéndote como el mayor tesoro, como el autor, el consumador de nuestra fe, quien nos espera en la línea de meta. Bendito eres, Señor. Gracias, papá. Amén. ¿Cómo responder ante esto? No solo cantando como lo vamos a hacer, sino viviendo para la gloria de Él, siendo llevados a vivir de manera que Cristo sea conocido en el tiempo que se nos ha dado a vivir. Hermano, tenemos poco tiempo en esta tierra. Lo que nos quede y lo que el Señor quiera darnos, tenemos que usarlo para la gloria de Dios. ¿De qué hablaríamos al final, cuando lleguemos a nuestros últimos días? Sino del gran tesoro que es Jesucristo. Pongámonos en pie, mis hermanos, y cantemos Soberano Dios. Fortaleza hay en pruebas, hay belleza en el